En la semana 3 de la materia de Fundamentos de los Derechos Humanos y Dignidad hablamos sobre las características y las obligaciones que debe tener el Estado frente a los derechos humanos. Aquí comenzamos hablando sobre que los derechos deben ser respetados, es decir, que el Estado no debe vulnerar y no debe violentar estos derechos. También hablamos sobre que los derechos deben ser garantizados, es decir, que el Estado debe velar por nuestros derechos y debe proteger nuestros derechos. Con esto, en esta semana me sentí un poco inquieta, hubieron cosas que me dieron vueltas en la cabeza y también me sentí un poco molesta por todas las cosas que hablamos. Porque si se dice que una de las obligaciones del Estado es que tiene que respetar y garantizar nuestros derechos, no se ha visto que eso sucede en el Ecuador, no se ha visto que el Estado completamente respete los derechos de las personas, porque a lo largo del tiempo se han ido vulnerando y se han ido violentando derechos, y eso es algo que todavía vemos en la actualidad, que todavía en la actualidad los derechos se siguen vulnerando día tras día y el Estado no hace nada. El Estado no es que se encargue de garantizar y de respetar como debería, como es su obligación, cumplir con nuestros derechos, pero eso no se ve. Respecto a las características de los derechos humanos, se decía que son inalienables, indivisibles, irrenunciables e interdependientes. Entonces, en esta parte me parece muy interesante lo que hablábamos de que los derechos son interdependientes, porque considero que es algo cierto. Si se vulnera un derecho, se vulnera otro, y se garantiza uno, se garantiza otro. No hay un punto medio entre eso, entonces es necesario que los derechos no sean violentados, porque los derechos van llevando otros derechos, y si se violenta uno, van a violentar muchos de nuestros derechos. Pero si se garantiza uno, van a garantizar muchos de nuestros derechos y vamos a gozar de nuestros derechos. Entonces me parece muy importante eso. Respecto a las garantías de los derechos humanos, también me causó mucho enojo, porque hablaba de que el Estado debe garantizar todos estos derechos. Y primero tiene que prevenir que se vulneren derechos. Pero no he visto que el Estado genere campañas, genere talleres o genere alguna charla o una conferencia sobre cómo se tiene que prevenir estas vulneraciones de derecho. Eso no ha pasado en nuestro país. Entonces me enoja mucho de que sea una obligación y sin embargo no se cumpla. También hablaba de que se debe investigar las vulneraciones de derecho, pero hemos visto casos que han pasado hace muchísimos años y que han quedado archivados. Entonces no es como que se ha investigado por qué se vulneraron, quién los vulneró y todas las cosas que se deberían saber. También hablaba de que otra garantía es la sanción a las personas que cometieron la vulneración de derechos. Pero eso tampoco ha pasado, porque igual hay casos en que ya se encuentran al culpable, ya se sabe quién es el culpable, ya sabe qué derecho violentó y sin embargo le dejan libre, o sea, no hacen nada, no hay una justicia que se cumpla, no hay una justicia en la que la persona que violentó los derechos pague por los daños que hizo. También hablaba de que tiene que haber una garantía de reparación a las víctimas de derechos, pero eso tampoco ha pasado porque hay personas que han sufrido torturas, que han sido violentadas, que han sido abusadas y eso se ha quedado impune, no han hecho nada porque la persona continúe con su vida, no han hecho nada para reparar los daños y los traumas que vive esa persona. También hablaba de que tiene que haber una garantía de condición para las personas, es decir, que ya no se vulneren sus derechos, pero eso tampoco ha pasado porque hay ocasiones en que las personas que ya han sido violentadas sus derechos nuevamente se han sido víctimas de esta vulneración de derechos. Entonces, el Estado, yo considero que, sobre todo en Ecuador, no hay eso, no hay una garantía de derechos, no hay un respeto por los derechos. El Estado no hace nada por proteger los derechos de las personas. Entonces, este fue un tema que me causó mucha molestia porque si es algo que deberían cumplir, si es una obligación del Estado y de varios estados, ¿por qué no los cumplen? ¿Por qué no hacen que las personas gocemos de los derechos para que vivamos en una mejor calidad de vida, que tengamos mejor justicia, que haya equidad y que se cumplan los derechos de todos?